Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de servicio y de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad. Formar jóvenes en alto riesgo es su misión principal para ganarle espacio al crimen con esos jóvenes, evitar que sean atraídos por la delincuencia. Y allí son formados como verdaderos ciudadanos por los salesianos de la Iglesia Católica. Apóyenlos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa con algunos temas internacionales, porque este país, el nuestro, que está pendiente de todo, porque esta isla pequeña, pero también ubicada geográficamente, conecta como a todo el mundo. Y entonces los isleños siempre nos interesa saber cómo andan todas las cosas por el mundo, porque nos vemos como aislados muchas veces. Pero indiscutiblemente las fronteras nuestras, regionales, siempre hay que seguir, como dicen, las noticias cercanas o de los cercanos y hasta de los más lejanos de los cercanos, como es el caso de Haití, que es el más lejano de los cercanos para la República Dominicana, es Haití. Bueno, Estados Unidos, el presidente Biden ha anunciado su reelección, o la repostulación, mejor dicho, o todavía más, que va a aspirar a la repostulación porque tiene que haber primarias. Pero en Estados Unidos es muy difícil, sumamente difícil, que a un presidente se le dispute la carrera por la reelección. Muy difícil. Yo no sé si hay casos en los Estados Unidos, en la democracia de tan larga data que tiene Estados Unidos,
pero no sé, no he leído sobre, me he puesto a buscar referencias sobre ello, pero creo que no hay. Son muy pocas las referencias que puedan haber de que un presidente aspire a la reelección en su propio partido y le dispute a alguien la candidatura. Muy difícil, porque eso ya se ha establecido casi como un patrón en los Estados Unidos. Ahora, el señor Biden es un hombre con una disciplina política, porque es un hombre muy experimentado. Pero yo creo que ya la salud del propio presidente Biden no está como para manejar un país como los Estados Unidos de Norteamérica. Un país que tiene que mantener un liderazgo. El liderazgo de Occidente lo tienen los Estados Unidos. El liderazgo del dólar, su moneda todavía, aunque vemos ahí algunos esfuerzos de los BRICS y que se quieren sumar más a los BRICS. Pero Estados Unidos no solamente es el líder porque es una hiperpotencia, y hemos dicho aquí muchísimas veces que Estados Unidos es la hiperpotencia porque es el líder en tecnología del mundo, es el líder en avances militares, en tecnología militar del mundo. Estados Unidos es la cultura más penetrante que hay en el mundo, porque hay que ver cómo penetra. El inglés no es de Estados Unidos, es de Inglaterra, pero Estados Unidos es que ha promovido el inglés, como se dice, porque es que es una hiperpotencia. Estados Unidos, hemos dicho nosotros, es una suerte de laboratorio de ideas, porque ahí las ideas entran y salen. Usted llegó a Estados Unidos, tiene talento, usted se queda ahí. Se quiere ir, lárguese, que usted no hace falta, porque es que hay miles que quieren sustituirle a usted. Y lo vemos en la migración, todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Los migrantes vienen del mundo entero a Estados Unidos. Pero que eso es el imperio romano, que es el imperio, que los americanos, que los gringos, que todo lo malo lo tiene Estados Unidos. Pero la gente quiere ir a Estados Unidos a establecerse en Estados Unidos. Las remesas se cuentan desde Estados Unidos o Europa, pero Europa son muchísimos países, pero Estados Unidos es un país. Y cuando se habla de remesas, el país emisor de remesa, el más importante del mundo, es Estados Unidos. Y me dirán, pero ¿y los chinos que son tantos? ¿De dónde van? ¿De dónde mandan? ¿A dónde mandan los chinos? A ningún lado, porque nadie vive en China, solamente los chinos, porque son demasiado gente. Es como los hindúes. ¿Quién va a ir a la India? Que si hay gente de más allí. Entonces, Estados Unidos es una hiperpotencia, y manejar una hiperpotencia en estos tiempos, donde se está disputando, no, ya Estados Unidos mantuvo un liderazgo, no hay duda, después de la caída de la Unión Soviética quedó en el unipolar, vamos a decir, el mando unipolar. Pero Occidente, hemos dicho aquí, está organizado según lo que pasó en Westfalia. Y ese nuevo orden se estableció allá por los años de 1600, 1600 alto. Después de la guerra de los 30 años, que se le llamó, yo creo, a esa guerra en Europa. Entonces esos países se organizaron, porque esos eran unos reyes que peleaban uno con otro. Y no. Entonces, miren, vamos a establecer estados. Y esa paz de Westfalia trajo todo aquello. Pero China se quedó fuera de eso. Rusia, como era una nación europea y estaban los zares ahí, no hay duda que participaron también de ese nuevo orden. Rusia era consciente de eso, pero China no fue consciente de eso. Entonces los chinos han tomado energía o auge con respecto a los demás países, un país grande. Occidente se volcó allí, ellos abrieron aquello y han hecho un país competitivo, muy competidor.
Pero Estados Unidos sigue compitiendo con este país por la vía, diríamos, militar y económica. Porque por la vía militar todavía China no tiene el alcance de los Estados Unidos. Tiene una gran cantidad de armas potentes y todo, pero es lo que yo he dicho. ¿Qué hace un país con invertir en armas modernas si no es para pelear, si se necesita pelear una guerra con esas armas? Entonces es una idiotez. Estar gastando dinero en armas convencionales para no poder utilizarlas porque las grandes potencias se amenazan con armas nucleares. Entonces ya si están esas armas nucleares y se amenazan, no hay que gastar tanto dinero. Por tanto, yo he dicho aquí, no va a haber nunca una guerra nuclear, porque con esa guerra nadie la gana. Entonces, ¿por qué las potencias siguen invirtiendo en nuevas armas, desarrollando armas que son modernísimas y no necesariamente tan destructivas? Porque esas guerras como esta de Ucrania y Rusia se pueden pelear y se pueden ganar y no dejan la destrucción de la vida. Estados Unidos tiene suficiente arma para desafiar los demás países que siguen a Estados Unidos, con excepción de Francia y de Inglaterra. Los demás no tienen armas nucleares, Estados Unidos que los protege. La OTAN no tiene armas nucleares, son armas que las facilita Estados Unidos. Turquía es un país grande y Estados Unidos le facilita su cobertura como miembro de la OTAN, se la facilita Estados Unidos. Entonces ese país siempre va a estar con asedio y con luchas y con combatiendo a sus enemigos en el plano militar y en el plano económico y en el plano cultural, donde fuera, Estados Unidos, y tecnológico. Entonces Estados Unidos necesita siempre liderazgos muy fuertes, porque ese país, repito, representa la defensa de Occidente y la defensa de la democracia, porque ese es el otro problema de estos polos que hoy están disputándose el mundo, que hay uno que representa la dictadura y otro representa la democracia, que esa es la realidad. Y el que anda en dictadura termina siendo dictador. Y el mundo no queremos, lo que queremos vivir en libertad, no es verdad que vamos a aceptar que nos impongan dictaduras. China es una dictadura, Rusia es una dictadura y sus amigos hay que observarlos. Todos los amigos de Rusia son diríamos las escorias, los dictadores. Usted lo busca en América Latina, vaya por África, eso no se puede ni mencionar. Ahora con esos grupos que tiene Rusia ahora de mercenarios, Dios mío, en todos esos países africanos, ahí en Sudán, Níger, Mali, tienen la República Centroafricana, por todos esos países tienen ellos mercenarios ayudando a sus delincuentes, porque en África, ¿quién es serio en África? Mandela fue el único serio, ahora Sudáfrica sumada por ahí con los BRICS, porque es un país que también está muy aislado. Entonces Estados Unidos, no creo que ya el presidente Biden, uno le ve las energías como agotadas. Yo veo a Biden como arrastrando los pies. Y son 80 años que él tiene, no es fácil. Él es un hombre muy experimentado, su carácter es así, porque también nunca, parece que ni aún siendo joven, él tuvo ese carácter que no fuera apacible y es un hombre tranquilo, con muchos problemas familiares que le han afectado por las muertes de sus hijos, de sus mujeres, etcétera, y en accidentes y cánceres. Es terrible, ha tenido una vida muy dolorida. Entonces, no sabemos si esa reelección podrá materializarse. El pueblo norteamericano, según los sondeos, no quiere
ni a él ni a Trump, porque Trump es otro candidato que ha puesto al Partido Republicano, lo ha convertido en un partido radical, no de derecha, no, sino radicalizado en el, qué sé yo, en un anarquismo. Porque hay derechas que son, por ejemplo en España, la derecha de España o la derecha de Francia, todavía la de Francia es una derecha que se maneja, pero es que esta derecha que ha asumido el Partido Republicano es una derecha de una locura, porque, señores, apoyar un asalto al Capitolio, que es sagrado en Estados Unidos, la casa de los dos partidos políticos, y que el Partido Republicano se quede como si eso no hubiera pasado nada en los Estados Unidos, eso quedó así, y liberar a los que agitaron eso. Este caso de Donald Trump es un caso típico de anarquía, porque eso no es correcto, una posición como la que tuvo, esa participación que tuvo él, negando primero porque hay mecanismos para usted, si no está conforme con un resultado electoral, que usted impune o haga lo que tenga que hacer y lo que le aconseja la ley o le permite la ley. Pero eso de ahí a agitar unas masas y llevarla a incendiar prácticamente el Congreso, yo no sé cómo no le pegaron fuego a eso. Donde hubo muertos, heridos, violaciones terribles a un lugar sagrado de la democracia norteamericana. Asimismo vimos estos comunicadores, la agencia Fox, eso se desbocaron, ahí el señor Tucker, y el Hannity, qué sé yo, cómo que se llaman, desbocados con un trumpismo anarquista, y entonces eso no puede ser en una sociedad democrática y con el liderazgo que tiene Estados Unidos en el mundo. Usted no puede dar esos ejemplos. Estados Unidos anda muy mal en ese aspecto, porque le faltan cabezas, le faltan líderes. Por eso tal vez el presidente Biden pueda repetir, porque en el lado de enfrente, ¿qué es lo que va a tener? Un Donald Trump con 30 cargos, varios juicios abiertos por violaciones sexuales, violaciones de leyes y de, qué sé yo, procedimientos comerciales, empresariales, impositivos, etcétera. Tiene tantos, entonces los casos políticos, esos cargos políticos que andan ahí también, que seguro le abrirán juicio por eso. Entonces es un candidato que Estados Unidos probablemente rechace de nuevo y no pueda ganar las elecciones Trump, aunque pueda ganar la candidatura de su partido, y tal vez esta prudencia del presidente, si la economía norteamericana no entra en una picada, que la gente comience a disgustarse, es muy difícil que pierda la reelección el presidente, pero la puede perder, porque en Estados Unidos otros presidentes han perdido, por ejemplo, un hombre con más talento y con más experiencia incluso, fue el presidente Bush, padre, perdió la reelección, igual que Jimmy Carter, perdió la reelección también. Dos, bueno, un republicano y un demócrata en este caso. Es decir, se pierde la reelección en los Estados Unidos cuando hay cosas adversas que pueden afectar. Hay que ver lo que pasa entonces con esta situación del presidente Biden, la guerra de Ucrania, la unidad monolítica de Occidente, la participación en estos eventos de guerra de Ucrania y Estados Unidos y Rusia, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Hoy hubo una reunión, o ayer fue la reunión del Consejo de Naciones Unidas. Estados Unidos y la Unión Europea le han llamado cínicos e hipócritas a los rusos, con razón, porque Rusia preside el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, ahora. Y por eso, pues, pudieron convocar esa reunión del Consejo. Y prueba de ello, entre paréntesis, de ese liderazgo de Estados Unidos, es que Naciones Unidas está en Washington. Naciones Unidas está, mejor dicho, en Nueva York. Tienen ahí la sede de las Naciones Unidas. Porque Estados Unidos es un país líder. Por su dólar, por su democracia. Y ahí no hay problema para que usted sea un enemigo de los Estados Unidos, pero no se le niega la visa para usted ir a una representación internacional de un organismo de esto. Pero bien, el canciller de Rusia, señores, en un acto verdaderamente cínico e hipócrita, como dijo Estados Unidos y la Unión Europea, ha presentado un debate en el Consejo de Seguridad, atacando el multilateralismo, la falta de multilateralismo, es decir, criticando a aquellos países como Estados Unidos que han hecho uso del unilateralismo, invadiendo a Irak, invadiendo a Yugoslavia, cuando bombardearon a Yugoslavia, y a otros países. Por ejemplo, Estados Unidos entró en Vietnam, Corea no, fue mandado por Naciones Unidas, pero en el Golfo, cuando la invasión a Irak, la primera fue aprobada por Naciones Unidas. La segunda fue el hijo de Bush y la mandó por su cuenta. Bien. Ahora, usted mandar en estos momentos, usted hacer un debate en el Consejo de Seguridad criticando la ley internacional y las leyes que prohíben ese unilateralismo, y que usted venga ahora a echársela de ser más papita que el Papa, cuando usted acaba de invadir y de violar esa ley, invadiendo a Ucrania. Entonces, ¿cómo es posible que Rusia presente un caso de que el unilateralismo es malo y Estados Unidos ha sido como un vulgar violador de eso? Pero usted la está violando ahí. Entonces, ¿cómo es posible que usted presida ese comité o ese consejo y ponga en debate ese tema cuando usted es el primero que va a ser acusado? Es decir, es un acto de cinismo. Pero ese genocida de Rusia, señores, junto a una dictadura como hay en China, eso nunca podrá ser modelo a seguir en el mundo, menos en Occidente. Por eso es que yo digo, yo no sé cómo es que se piensa que Estados Unidos y Occidente, la democracia va a ceder ante la dictadura. No es verdad. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol
las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en Colombia, ayer se dio una situación también un poco fea por parte del gobierno colombiano, porque el señor Petro, uno entiende su propósito desde el punto de vista ideológico, con la dictadura, diríamos, comunista de Venezuela, porque ellos se la echan de comunista y de socialista. Entonces, esa situación que se dio con el señor Juan Guaidó. Juan Guaidó es un perseguido en Venezuela, y ellos lo saben, porque tiene un régimen que es enemigo de él y le tiene muchísimos cargos. No lo hacen preso, porque saben que va a traer un escándalo internacional, y Venezuela está demasiado afectada y demasiado empeñada en que le suelten lana, porque están, como se dice en lenguaje vulgar, están asfixiados con sanciones gravísimas para una economía que está con un nivel de inflación y de degradación enorme. Venezuela hoy es un país pobre, con un país rico pero pobre. Explíqueme usted. Una cosa que sería una contradicción. Entonces, el señor Juan Guaidó fue presidente interino de Venezuela, señalado por la comunidad internacional que adversa a la dictadura del señor Maduro. Juan Guaidó, en esa condición, que fue escogido así porque era el presidente de la asamblea electa de Venezuela. Pero este gobierno de Maduro se ilegitimó haciendo unas elecciones sin observadores, sin delegados, sin partido de oposición participando, todo un montaje. Y entonces nadie le ha podido reconocer ese gobierno como un gobierno legal. Es un gobierno ilegal, y entonces Juan Guaidó dirá, bueno, yo sigo siendo legal, pero eso es también casi una ilusión, porque el verdadero gobierno es el que está allí ejercido por las Fuerzas Armadas y el régimen del señor Maduro. Ahora, si el señor Juan Guaidó, en la condición que está y que ha estado en ese país bajo la presión y todo, el alarma y el deseo de eliminarle y de que muera el señor Juan Guaidó, que muera aunque sea de inanición, porque es un régimen que quiere que ese señor desaparezca. Hoy, si ese señor sale y cruza Colombia, Colombia lo que debió haber brindado fue el exilio, la acogida del exilio al señor Juan Guaidó, porque Juan Guaidó lo que es un perseguido en su país. No, entonces el señor Petro, que es un demócrata, dice él, y que respeta derechos humanos, entonces coge al señor Guaidó y lo manda para Estados Unidos. No, móntese en ese avión y lárguese de aquí, yo no lo quiero a usted aquí. Oh, pero ¿y cómo es el asunto entonces? ¿Y dónde está el derecho internacional? Pero ¿qué pasa? Guaidó hizo eso porque él sabe que ahí en Colombia se ha organizado una reunión esto se llama la Plataforma Unitaria Opositora. 20 países que han sido seleccionados para que le den continuidad a aquellas reuniones de México descontinuadas, porque en ese régimen no se puede creer.
Entonces, ¿quiénes son los opositores que van de Colombia? Lo ha señalado Maduro. ¿Y cómo el señor Petro puede pensar que eso va a tener un resultado positivo? Entonces, Colombia está en una situación muy difícil porque este señor, aunque ganó por elecciones, va a hundir la democracia colombiana, la lleva al hundimiento porque ¿dónde están los respetos a los derechos? Ese señor lo que debió haber dicho Colombia, no, nosotros le acogemos en asilo porque él es un perseguido allí. No, lo mandan al exilio a Estados Unidos. Ok, es un exilio dorado, porque no es lo mismo estar en Estados Unidos que estar en Colombia, pero en Colombia él tiene 3 o 4 millones o 5 millones de venezolanos que están viviendo allí, que han tenido que salir huyéndole al hambre en el país que se llama Venezuela, en el país rico que es Venezuela. Y pasan estos casos que uno verdaderamente se tiene que sentir como raro en este ambiente, estas democracias, estos progresos. Y así le llaman aquí en Dominicana algunos izquierdistas locos que andan aquí de esa izquierda modélica para bailar, como dicen. Y para vivir muy bien. Esos son la izquierda melódica, como le llamamos, ese indigenismo de izquierda. Todavía anda Petro en ese indigenismo de izquierda. Esos son los progresos. ¿Y eso cómo es el progreso? ¿Cómo es el no progreso? ¿Cómo es el de derecha, como se dice, la antítesis del progreso? ¿Son los derechistas extremos o los derechistas? Dios mío. Bueno, la verdad que América Latina, ay sí el señor Galeano que escribió Las venas abiertas de América Latina, ay si él estuviera vivo, viendo a sus pupilos cómo actúan. Qué vergüenza. Bueno, yo creo que Hipólito Mejía no es amigo del gobierno. Porque ¿cómo es que este señor se ha prestado a estar insultando gente que se oponen al gobierno? Porque las protestas, aquí le han hecho protesta a todos los gobiernos después de la muerte de Trujillo. Porque cuando Trujillo eso estaba prohibido, todo el mundo sabe. Y aquí ha habido protestas. Y los que más han protestado son precisamente los que mantienen ese partido con sus colores blancos y azules, que todo el mundo sabe que eso da PRD por todos los lados. Si hay un partido en este país que se le puede decir líder de las protestas, son los del PRD y las izquierdas, porque Balaguer siempre estuvo en el poder. Y Balaguer nunca hizo una protesta pública como líder político. Yo no he leído todavía una protesta callejera que Balaguer saliera por la calle, como hacía Peña Gómez y todos los líderes del PRD. Entonces aquí hay un partido que tiene un doctorado en eso, en protestas callejeras. Pero Hipólito Mejía, que nunca ha sido PRDista ni ha sido nada, porque es que Hipólito Mejía, la insulsez, que hay que decirlo así, y la insensatez de tantas cosas disparatadas que ha dicho ahí, señalándole a la gente cosas que lo que hacen es que le ponen a la gente más rabiosa contra el gobierno. El gobierno, lamentablemente, tiene más, se gana más rabia en esa oposición o en esas protestas, cuando oye que sus líderes hacen esas burlas de Hipólito Mejía. Lo que hace es que enrabian más a la gente que está protestando, y la calle, ese remolino que da la calle, se hace más ebrio, mejor dicho. Entonces, una próxima protesta probablemente sea más dura, después de oír todos estos ditirambos de Hipólito Mejía haciendo declaraciones que uno, por eso es que uno tiene que recordar la expresión de Leonel Fernández, que no tiene con quién conceptualizar, porque esos son los líderes políticos de este país. Pero usted sabe lo que un hombre decir, que el que se encuentre la comida cara, que se vaya para Haití. Oigan qué irresponsabilidad.
Pero no solamente una irresponsabilidad, no, una cosa disparatada, porque señores, óigame, usted gestionar la política en esos términos, usted no es más que un irresponsable, falta de conceptualización de ideas y de todas esas cosas, porque eso no son cosas, eso no son respuestas que pueda dar un gobierno o un partido de gobierno a protestas de ese tipo. Cuando, repito, el líder, aquí tienen, yo no sé, si fueran a contabilizar las protestas, el PRD tiene más, un doctorado, PRD, PRM. Esa familia PRDista tiene un doctorado en protesta en este país, en protesta de todos los tipos, hasta la revolución de abril del 65 la promovió el PRD. La guerrilla de Manolo Tavares, se perdió Manolo luchando por el PRD. La guerrilla de Román se perdió luchando hasta por su PRD. Pero, ¿de qué estamos hablando, señores? Es un doctorado que tienen en protestas. Y eso es penoso, que el liderazgo político esté representado tan débilmente en la persona de un hombre como Hipólito Mejía. Eso es una barbaridad. Todas esas respuestas ditirámicas, cosas sin sentido, una insulsez propia de un rutinarismo político. Un hombre que no tiene idea de lo que es la política seria y conceptualizar buenas ideas y decirle al gobierno, mira, vamos a trabajar, vamos a reunirnos, mira, Luis, yo te ofrezco mi experiencia para hacer una reunión con los huelguistas y vamos a ver qué es lo que esta gente quiere o lo que fuere. No, entonces comienza a burlarse como si fuera un relajo esto. Una barbaridad. Pero ¿quién es que lo hace? Un hombre que ejerció un gobierno verdaderamente funesto para el país, porque fue un gobierno totalmente qué sé yo, repudiado por el pueblo dominicano. Y Verbigracia, la misma reelección de ese fue a pique y el partido tuvo 16 años fuera del poder. Gracias a que a su ejemplar gobierno como mal gobierno. Una cosa increíble. O sea, que el país, en vez de progresar en el ambiente político, tenemos un país numantino, con un liderazgo político numantino. Eso es vergonzoso, piensa uno, porque imagínense. Así vi una entrevista que le hicieron a Abel Martínez. Estos políticos, si usted no tiene asesores para esas cosas, no se meta en esas entrevistas. Pero es que aquí hay un relajo. Después que ese señor fue presidente de la República, Hipólito Mejía, esto se ha convertido en un relajo. Cualquiera aspira a querer ser presidente de la República. Y no se preparan, no tienen la formación política. Porque miren, usted le puede criticar a Leonel Fernández que tenga muchísimos defectos. Pero Leonel Fernández es un hombre prudente, es un hombre que tiene el carácter de Estado. Danilo Medina, con todos los errores que tiene ese señor, su familia y todos sus problemas que tienen ahí con su PLD, pero Danilo Medina es un hombre comedido, o sea, por lo menos tiene una postura como gobernante que usted, aunque lo adverse, le respeta, porque la prudencia, por lo menos en la disciplina para hablar, para conversar y no insultar o no herir, pero usted tiene que tener algún entrenamiento. El presidente Abinader está entrenado y es más joven que todo ello y tiene un entrenamiento presidencial. Vamos a la pausa y seguimos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, de esa entrevista que le hicieron a Abel Martínez, candidato del PLD presidencial, pero es que los candidatos, los políticos tienen que asesorarse. Yo oí a Abel y me dio pena porque él puso un ejemplo que no lo pudo explicar, porque no lo conocía. Entonces un político que esté aspirando a dirigir el país tiene que ser una persona que tenga buen juicio y que lo que vaya a expresar lo exprese con calidad, con respeto, con acierto, con qué sé yo, con firmeza y que además la gente lo entienda. Pero usted no puede ponerse a explicar algo que no sabe y termina haciendo una cosa disparatada, totalmente disparatada. Yo oí un ejemplo que puso Abel en esa entrevista que le hicieron, parece un almuerzo en el grupo Corrido, sobre el maíz. Pero por Dios, primero di que sembrar, que bueno, comenzó con una expresión que se ha ganado una burla, que está mal, porque la gente no debe burlarse de eso, porque son expresiones que a veces se cometen, la hace cualquiera, la puede cometer. Que el hombre puso un ejemplo de que los ganaderos estaban ahogados en la sequía, por la sequía. Porque es una expresión que todo el mundo sabe que la gente está mal porque la sequía lo ha perjudicado. Y se interpreta así, pero dicho como fue dicho, entonces se le pone calificativos muy feos. Pero independientemente de eso, sugerir sembrar 1 millón de tareas de maíz, señor, eso es una locura, porque es que eso no lo hay aquí, usted no puede sembrar eso. Pero más, ese es un cultivo que aquí ya no lo podemos sembrar, porque tendríamos que sembrar el país para suplir la demanda de maíz que tenemos, por ejemplo, para el consumo animal. Porque son 30 o 35 millones de quintales de maíz que necesitamos al año. ¿Y dónde lo vamos a producir? Por Dios. Sembrar 1 millón, pues como si eso fuera una cosa fácil, sembrar 1 millón de tareas de maíz. Pero más, se meten unas explicaciones de que unas 250 mazorcas por tarea y que esas 5 pesos, eso hace qué sé yo cuánto. Pero es que no saben, pero por Dios, una tarea de maíz. Si es maíz criollo, me imagino yo, pero ponga usted 3.000 matas por tarea.
Tal vez un híbrido de esto puede llevar a 4.000, pero es muy difícil. 3.000 matas por tarea. Si una mata da 1 o 2 mazorcas, ¿cuántas mazorcas que vamos a tener por tareas? Entonces usted no puede hablar que de 250 mazorcas, qué sé yo, una cosa, por Dios. Si va a hablar de quintales, bueno, si el maíz produce 4 o 5 quintales por tarea en República Dominicana, porque no tenemos la suficiente luz solar, la calidad de las semillas, los suelos, la fertilización, la plaga, etcétera. Hay muchísimos factores. Pero no se ponga a explicar esas cosas si usted no conoce de eso. Pues terminó enredándose y se enredó de tal forma que nadie entendió todo lo que dijo, y todo lo que dijo fue algo disparatado. Una pena para un hombre joven, un candidato que debe tener un asesor o debe tener asesores que le puedan... Si tú vas a hablar de esas cosas, piénsalo o anótalo o consúltalo. Por Dios, una cosa que fue evidentemente ridícula por parte de él como un candidato que quiere dirigir el país. Entonces falta gente que conceptualice. Entonces imagínense ustedes. Acabo de hablar de aquel y miren ahora, de este joven por dónde andamos. Verdaderamente el país no tiene, le faltan calidades. Y si no hay buenos liderazgos, los países no avanzan. Que sepan eso. Bueno, el presidente fue enfático con el asunto de las agencias. Los organismos internacionales, Haití, que abogan porque respetemos los derechos humanos de los haitianos, pero ellos dicen que vayan allá, dice el presidente, enfáticamente, no vayan allá. Y digo, bueno, el discurso del presidente, usted lo oye y usted piensa que aquí está, es un verdadero muro lo que tenemos en el Palacio Nacional. Pero tenemos Haití aquí. Mientras el presidente está hablando con esa solidez y con esas expresiones tan timbradas y también expresadas con la firmeza que lo hace el presidente, pues se puede entender que el país está resguardado. Pero mientras él hace eso, la funcionaria de la mujer, la ministra de la mujer, en connivencia con organismos internacionales, pasando leyes para perjudicar la nacionalidad dominicana. Y el presidente sabe eso y tiene esa señora ahí, entonces ¿por qué no la cancela? Pero más, y fue una nota que leí de José Ricardo Tavera, que está muy bien. José Ricardo le dice al presidente, como usted habla de organismos que están financiando ONGs y agencias locales para que hagan lo que usted le señala, que están promoviendo y exigiendo desde República Dominicana medidas que lo que hacen es dañar la posición de la República Dominicana, porque esas medidas que se vayan a aplicar en Haití, que allá es que tienen que ir a ponerle el cacabel al gato, como dice. Y José Ricardo le dijo, presidente, en un tuit que le vaya, pídale un informe al ministro de Economía, que es el que en ese ministerio se registran todas las ayudas internacionales y esas agencias. Y usted verá quiénes son los que están financiando esos organismos que usted señaló que están financiando, póngale nombre y apellido. Porque así nos ayuda más, nos da más información a los ciudadanos. Es decir, el presidente puede identificar quiénes son los organismos que están pagando esas ONGs locales que reciben su fondo, y eso lo aprueban en el Congreso y lo aprueban en el Ministerio de Economía. Ahí saben quién es quién. Y eso sería una gran ayuda, un gran aporte para nosotros identificar mejor a los verdaderos traidores que están trabajando como agentes extranjeros para dañar la República Dominicana, que es más grave todavía. Porque yo creo que ya está bien para ver si podemos salvar el país.
¿Con quién es que lo vamos a salvar? Con este gobierno metido ahí de lleno, con un colectivo de pro-haitianos. Entonces, ¿cómo es que el presidente piensa que él va a sacar a camino la República Dominicana de la penetración haitiana, liberarla de ese peligro haitiano, si nosotros no ponemos la casa en orden localmente? Entonces no vamos para ningún lado, vamos al revés, vamos como en la guagua de Juan Luis Guerra. Es una guagua que va al revés. Entonces el país no puede ir al revés. Yo no entiendo esto. Bueno, aquí hoy yo leí una noticia que realmente no me satisface. Me complace porque nosotros hemos dicho aquí, tengo años desde el gobierno de Danilo Medina, venimos nosotros señalando que la reforma agraria, el Instituto Agrario, están en una labor de zapa y minado contra el proceso agrario de la República Dominicana. Siempre dijimos, esa reforma agraria, ese Instituto Agrario tiene que ir a una etapa de consolidación, que vayan a la etapa de consolidación. Es decir, los asentamientos que están ahí, los que están mal, vamos a arreglarlos, y los que están bien, pues ayudarlos para que estén mejor. Pero es un programa que hay de complementariedad y de consolidación de lo que se ha hecho, porque si no, no ha tenido sentido nada. El gobierno anterior comenzó a dar títulos a lo loco, como se dice, sin probanzas. Ustedes me han oído hablar de eso todo aquí, todo el tiempo. Este gobierno siguió el mismo ritmo porque es un gobierno reeleccionista, populista, y están regalando títulos de tierra, dando las tierras del Estado, la están entregando como si fuera pan con salchichón. Tengan, cómanse eso, vendan ese bien. Y yo dije, están entrando en un proceso de contrarreforma agraria o de liquidacionismo agrario. Hoy leí precisamente que el Instituto Agrario le van a cambiar el nombre por Instituto de Desarrollo Rural. ¿Y de qué que se van a gloria el señor que está ahí? Que han recuperado 350,000 tareas, 330,000 tareas que estaban en manos de particulares, pero entréganla. ¿Y dónde están? No han hecho un asentamiento agrario. Por lo tanto, ese programa agrario se fue a pique. Y ya le están cambiando hasta el nombre, cuando lo que tenía que ir era una etapa de complementariedad y de consolidación. O que desaparezca. Ahora será de desarrollo rural. Una vulgaridad, digo yo, porque ¿qué es lo que van a hacer ahí con una institución que prácticamente la han dejado morir, o la están dejando, o la están llevando a morir? Eso, cuando usted lee lo que ese señor del director de la reforma agraria dijo que están haciendo y que van a hacer, uno se tiene que reír, porque es verdaderamente liquidando aquello. Que hemos entregado 50,000 títulos, de los cuales 38,000 son de la reforma y de qué sé yo, de parcelas, yo no sé qué es lo que han hecho. Es decir, ese mismo señor, el que dirige la reforma agraria, yo recuerdo haber puesto un video aquí donde él en una reunión diciéndole a sus compatriotas, sus compañeros, que ese proceso de entregar parcelas tiene que hacerse con una selectividad política para que no dé renta política. Por Dios, fue tan evidente, lo dijo públicamente, se lo grabaron y lo pasaron por la red. Entonces, esa institución, nosotros dijimos, que ya va a entrar, este gobierno la va a dejar en un proceso de liquidacionismo agrario. Y lo hizo el gobierno de Danilo Medina, buscando las reelecciones. Entonces, qué cómodo, ¿eh? Tienen 330,000 tareas de tierra que han readquirido o rescatado. Entréguenla, vamos a adecuarla para la parcelación. Si tienen canales de riego, háganle canales de riego y entréguenla a cooperativas o a campesinos, porque yo veo a cada rato muchísima gente pidiendo, en el Ceibo hay muchísimos campesinos pidiendo que le entreguen tierra, que lo asienten.
Y la verdad que todo aquel esfuerzo agrario, todo aquel esfuerzo social agrario, se ha ido por las cunetas. Todo es un caos, un estado verdaderamente agigantado, un estado que ya lo que ha vivido es del préstamo, gastos corrientes enormes, no hacen obras importantes. Yo no he visto una obra importante que se haya hecho para el sector agropecuario en este gobierno, ni que se haya iniciado. Porque se está haciendo la presa de Monte Grande. Una presa que el líder de la presa de este país, que fue Balaguer, nunca la quiso hacer. Y fíjense, tiene más de 11 años trabajándose esa presa. Y vamos a ver si es verdad que la van a entregar en agosto. Como es la tercera promesa que hizo el gobierno, de que van a entregar las tierras, la presa de Monte Grande, para irrigar las feracísimas 300, 400 mil tareas de tierra que hay en la olla del lago Enriquillo. Risible, por no decir frustratorio. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.